Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Y el tema de esta mañana es confesión y arrepentimiento. Son muchos los pasajes que hablan acerca de confesar nuestras culpas, nuestras ofensas. Podemos mirar primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa de paz, como se ha dicho. Si usted confiesa sus pecados, Dios promete perdonar. Pero ¿sabe? Es algo que no es habitual. Es algo que no es común en la especie humana. Desde Adán y Eva, amados hermanos, el instinto de los hombres lleva al hombre a ocultar cada vez que peca su pecado. Nuestra conciencia nos avergüenza de nuestro pecado. Ninguno que practica pecado puede decir: es que no siento nada. No, el pecador sabe que está haciendo algo que está mal, conforme a lo que Dios ha establecido. El pecado nos avergüenza y por eso no queremos que otros lo vean. No queremos que otros se enteren cuando pecamos. Incluso en nuestra ceguera espiritual, llegamos a pensar que no solamente podemos ocultar nuestro pecado ante los hombres, sino que podemos esconder nuestro pecado ante Dios. Y aunque parezca increíble, los primeros hombres hicieron esto. Cuando pecaron contra Dios, se escondieron pensando que podían burlar la presencia del Señor. En Génesis capítulo 3, versos 6 al 8 se nos recuerda: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ese es el instinto humano. Ese es el resultado de nuestra caída condición, que nos lleva, que nos mueve a ocultar nuestro pecado, inclusive a ocultarlo de Dios, ignorando, amados hermanos, que cuando ocultamos un pecado, esto no nos ayuda, esto nos hace daño, porque nos aleja de Dios y porque nos sumerge en la vergüenza, alejado de toda esperanza de misericordia. Amado hermano y hermana, ocultar su pecado le impedirá prosperar en una relación con Dios. Ocultar su pecado le alejará de la misericordia de Dios y añadirá vergüenza y condenación. Por eso el sabio Salomón aconseja en el Proverbio 28, verso 13, y nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay unos términos que me gustaría que ampliáramos en su contexto. El término que utiliza Salomón para encubrir se refiere al acto consciente de ocultar algo cuando sabemos que está mal. ¿Ha visto usted un niño cuando hace algún daño? Aún un pequeño niño cuando rompe
ese adorno de la mesa central de sus padres. Cuando le dicen quién rompió el florero, ¿cuál es la respuesta del niño? Yo no fui y yo no sé. Esto es lo que nosotros intentamos hacer cada vez que fallamos, que pecamos. Luchamos contra nuestros oscuros corazones para impedir que se manifieste la verdad, porque el pecado hiere al pecador, porque el pecado avergüenza a quien lo practica, y déjeme decirle, al final el pecado mata a quien lo practica. En Proverbios capítulo 6 versos 33 se describe acerca de la condición de quien practica pecado: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Así que el hombre que piensa ocultar, la mujer que piensa tapar su pecado, el pecador que llegue a pensar que el pecado nunca será descubierto y que se saldrá con la suya si se calla, si lo oculta, si lo esconde, si piensa que Dios nunca se dará cuenta, hierra. Hay personas que cuando barren sus casas y tienen alfombra, levantan la alfombra y allí debajo depositan todo el polvo, la tierra. ¿Sabe? Con el tiempo esa alfombra no será plana, sino una montaña. Tarde o temprano se descubrirá. Amados hermanos, cuando pecamos, debemos recordar que el primer ofendido es Dios. Con un agravante, que Dios es santo y no tolera el pecado. Dice la Escritura que inclusive Dios está airado con el impío todos los días. Aparte de esto, si usted quiere ocultar su pecado, quiero recordarle que Dios es omnipresente y que Dios es omnisciente. Así que nadie puede esconderse de la presencia de Dios y nadie puede ocultar su pecado practicado delante del Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios, llamado David, le falló al Señor muchas veces. En cierta ocasión censó al pueblo. En otra ocasión cometió adulterio. Y habiendo cometido adulterio, conspiró y cometió asesinato contra Urías Eteo. Cayó por un año su pecado. Pero ¿sabe qué sucedió? Al final él reconoció que nadie puede pecar y salirse con la suya delante de Dios. En el Salmo 139, versos 1 al 12, escribió David y dijo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esa palabra examinar es como cuando usted toma un objeto y lo mira por todos sus lados, por dentro, por fuera, escudriñando qué conforma, qué tiene ese objeto. Entonces David dijo: tú me has examinado, me has escudriñado, has mirado por fuera y por dentro de mí y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Esta es una expresión para decir que tú conoces toda mi vida. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto es, aún lo que estaba pensando ya el Señor lo conocía. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ni siquiera había dicho alguna palabra y ya Dios sabía lo que iba a decir. Y eso quiero recordarle en esta mañana. No importa si usted no ha dicho algo, ya Dios sabe lo que usted va a decir en sus próximos 5, 10, 20, 30 años de vida. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás
y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y viene unas preguntas que no son retóricas, sino que son una realidad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Recuerde que Dios es espíritu. Para Él no existe una pared que impida ver lo que hay al otro lado. Para Dios no hay un lugar donde usted se pueda esconder. Es que me voy a meter aquí y nadie se va a dar cuenta que yo estoy pecando. Es que me voy a salir con la mía porque yo soy muy hábil. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y comience a afirmar: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, si yo buscara y excavara y llegara a lo profundo de la tierra, al centro de la tierra, ya estaría Él también. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay gente que busca la oscuridad. Es que me voy a esconder, las luces apagadas. Allí usted resplandece y su pecado es descubierto. Recordemos las palabras del Señor. Y esta es una exhortación para la iglesia, porque son tiempos muy difíciles, amados hermanos. Y la iglesia tiene que vivir una vida santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En Marcos capítulo 4, verso 22, se nos recuerda: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Qué está haciendo en lo secreto? ¿Qué está haciendo en lo oculto? Allá donde nadie lo ve, pues sabe Dios si lo está viendo. Iglesia del Señor, debo repetirlo enfáticamente en esta mañana: ocultar su pecado no traerá bien a su vida. Ocultar su pecado va a impedir que usted reciba la misericordia de Dios, que no reciba su bendición, y se expondrá a la demanda de justicia. Y debo recordarles lo escrito en Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no solo es amor, es fuego consumidor. Dios extiende su misericordia, pero recuerde que Él también exige su justicia. Dios es el mismo y Dios es todo en todo el tiempo. Así que donde está Dios, están todos sus atributos, sus perfecciones. No es que aquí está el Dios de amor y allá está el Dios de justicia. Donde está la presencia de Dios, están todos sus atributos, porque Dios es un solo ser. Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, pero Él es justo. Y Él también siente ira. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenga en cuenta eso. No nos conviene, amados hermanos, ocultar el pecado, sino confesarlo, para que su misericordia venga a nuestra vida, para que alcancemos perdón y para que hallemos descanso a nuestras almas. Ante el ocultamiento del pecado, iglesia, y debo decirlo con énfasis esta mañana: si usted está ocultando pecados,
Hay una voz que clama desde el desierto que dice en Mateo 3:2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ante el pecado practicado, amados hermanos, la única respuesta de un verdadero hijo y hija de Dios es la confesión del pecado. Y la confesión le va a conducir al arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino le lleva a las aguas tranquilas del perdón y la misericordia de Dios. Por eso debe comprender la importancia de confesar su pecado. Y no hablo que yo voy a poner ahora aquí un confesionario como los romanistas. No espere que yo ponga aquí un confesionario para que venga usted de rodillas y a ver qué penitencia me da. Perdóneme, oh pastor. Primero, el hombre no perdona a nadie. Solo Dios tiene el poder para perdonar el pecado. Pero usted debe confesar su pecado. Debe confesárselo a Dios. Y si el pecado tiene que ver con la iglesia, debe confesarlo a su pastor para recibir ayuda. Porque hay pecados con los cuales usted lucha y usted no será capaz de vencer a menos de que alguien le tienda la mano. Hay pecados que imposibilitan que usted pueda servir. Por eso usted debe confesarlo para estar a cuentas con Dios y con sus hermanos. Por eso ahora que comprendemos la importancia de confesar nuestros pecados, hablemos de lo que se produce en un corazón que está dispuesto a confesar: arrepentimiento. El arrepentimiento, amados hermanos, solo puede provenir de un corazón que siente un dolor intenso por haber deshonrado a Dios, por haberle fallado a Dios. Por esto, amados hermanos, una confesión sin arrepentimiento es hipocresía. Cuando usted confiesa que hace algo, pero realmente no se duele de su maldad practicado, usted está siendo cínico, hipócrita. Y desde luego esto no le va a llevar al perdón. Solo el verdadero arrepentimiento, iglesia, nos mueve a odiar el pecado, alejarnos con todas nuestras fuerzas de las tentaciones que Satanás nos pone cada día y nos hace conscientes del daño tan grave que le hacemos a Dios y a nosotros mismos. Porque el primer ofendido es Dios, pero el que recibe la máxima consecuencia es quien practica el pecado. El hombre que adultera contra su esposa, tarde o temprano será descubierto. No piense usted que yo soy muy hábil, nadie se va a dar cuenta. Yo tengo un lugarcito secreto, tarde o temprano alguien lo va a ver. Y cuando lo vean, yo le aseguro que tarde o temprano su esposa se va a enterar. Y cuando ella se entere que lo hará, usted perderá su hogar. Usted perderá esos hijos que dice amar. Ella se llevará todo. Usted quedará en la calle y en vergüenza. El arrepentimiento, amados hermanos, es un requisito previo y necesario antes de recibir perdón. Quien no se arrepiente no recibe perdón. Y hay un problema: quien no recibe el perdón de Dios, su alma está perdida. Dios está dispuesto a perdonarlo. Y si usted va a Miqueas capítulo 7, verso 18, Dios dice esto a su pueblo escogido: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Dios se deleita en hacer misericordia. A Dios le gusta extender su misericordia. Él le gusta perdonar toda la maldad que practicamos. Y Él está dispuesto a olvidar el pecado que usted ha practicado. Pero usted debe arrepentirse. Sí, amados hermanos, Dios es misericordioso. Pero Dios necesita de un corazón arrepentido para que se pueda operar el perdón, para que se pueda operar en él el milagro de borrar la culpa. En Hechos capítulo 3, verso 19 se nos recuerda: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quiere vivir una vida tranquila? Eso significa un tiempo de refrigerio, una vida de paz. ¿Quiere tener paz en su corazón, paz en su alma, paz en sus pensamientos? ¿Quiere que la presencia del Señor venga a su vida? Pues hay que arrepentirse y convertirse para que sus pecados sean borrados. Porque el pecado trae culpa y la culpa nunca coexiste con la paz. Quien esté enemistado con Dios, esto es, quien haya practicado pecado contra Dios, quien esté en ofensa contra Dios, no podrá sentir paz, porque no hay paz para el impío. Ponga cualquier tipo de pecado, quien lo practica no tiene paz. Pero para que haya paz, tiene que haber arrepentimiento. Y hay un problema con el arrepentimiento. El arrepentimiento proviene de Dios. Un hombre no puede arrepentirse si Dios primero no regenera su corazón. El corazón del hombre está en una condición caída. El corazón del hombre natural es inclinado a hacer el mal. El hombre del mundo, la mujer del mundo, no están con un corazón dispuesto para hacer el bien. Y no importa qué tipo de persona sea, no importa el grado de educación o cultura que manifieste, quien no ha sido regenerado no podrá manifestar las perfecciones de Dios en su vida. No se confunda, y es que ese vecino es tan buena gente. Si no ha sido regenerado su corazón, sencillamente él no puede obrar en piedad, porque lo único que hay en su corazón es humanidad, y la humanidad proviene de la caída de Adán y Eva. Luego, en su naturaleza, en su corazón, solo hay lo que le heredaron los primeros padres: maldad. Para que el hombre se arrepienta, escuche bien, amado hermano y hermana, Dios primero debe obrar un milagro y debe regenerar su corazón. La regeneración, amados hermanos, es hacer algo de nuevo. Cuando usted tiene una quemadura, la piel suya se afecta, luego la piel se muere, de ahí la piel se cae, pero sale una nueva piel, se regenera. Así que usted, amado hermano, debe estarse preguntando: ¿está diciendo usted, pastor, que yo no me puedo arrepentir por mi propia inclinación? ¿Está diciendo usted que nadie se puede arrepentir, que un día cualquiera se cansó de practicar el mal y entonces la persona se arrepiente porque siente el deseo de buscar a Dios? Pues déjeme decirle que el hombre nunca busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. El hombre pecador no puede ser movido a arrepentimiento, porque su corazón no siente el deseo de arrepentirse, porque su corazón no siente el deseo de hacer lo bueno y mucho menos de ir en busca de Dios. Por una sencilla razón: el corazón del pecador está muerto, es insensible a lo bueno y no quiere ni puede agradar a Dios. No, el pecador no puede y no quiere
agradar a Dios. El pecador no arrepentido quiere una vida sin Dios. El pecador no arrepentido quiere una vida sin ley. El pecador no arrepentido quiere no tener que darle cuentas a nadie, quiere desbordarse en su pecado, revolcarse en el lodo cenagoso. Ese es su deseo todos los días. No está dispuesto a cambiar su vida. No puede y no quiere aceptar la voluntad del Dios Santo porque ama la oscuridad. Como dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Amado hermano y hermana, el hombre que no ha sido regenerado en su corazón, quien tiene el corazón de hombre caído, no puede arrepentirse, porque su corazón no lo inclina a buscar a Dios, sino a despreciar a Dios. El hombre natural está muerto. No puede arrepentirse, porque para poder arrepentirse, como usted lo hizo un día, primero Dios debe operar en su corazón el milagro del nuevo nacimiento. Dios tiene que cambiar el corazón del pecador. Si alguien, amado hermano, no se arrepiente, no entra al reino de Dios. Y la única forma para que alguien sea movido a arrepentimiento genuino es si Dios le cambia el corazón, si Dios le regenera el corazón. La Biblia nos enseña que la nueva vida inicia con esta llamada regeneración. Y esta es una doctrina fundamental de la iglesia, la regeneración del corazón. Cuando una persona es regenerada, o sea, su corazón es hecho de nuevo, su vida da un giro radical. Pasa del pecado a Cristo. Pasa de amar el pecado a aborrecer el pecado. Todos recordamos la historia de Saulo de Tarso, el fariseo, perseguidor de la iglesia, quien participó de la muerte de Esteban, quien salió de Jerusalén porque ya no había un cristiano más que meter a la cárcel, y se fue hasta Damasco buscando cristianos para llevarlo delante de las autoridades o apedrearlos. Pero el día que él tuvo un encuentro, que Dios se le apareció a él, él no iba buscando a Cristo, él iba persiguiendo a los que habían escapado de Jerusalén, pero Dios se manifestó a su vida. Ese día hubo un cambio en el corazón de Pablo de Tarso, y pasó de ser el perseguidor a ser el más grande apóstol de la cristiandad. A eso me refiero, iglesia. Para que alguien pueda dar un cambio tan radical en su vida, Dios tiene que obrar un milagro. Un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Usted ha visto un muerto, usted ha visto una persona en un ataúd. Por más que esa persona quiera volver a la vida, no puede, se murió. Y no tiene el poder para volver a vivir. La única forma para que un muerto viva es si Dios opera un milagro. Si Dios le da vida nuevamente a esa persona, ella podrá levantarse de la tumba como se nos ha prometido. Así es el corazón del pecador. No se engañe. Usted no puede transformar el corazón de una persona no regenerada. Usted no puede entrar en ese corazón, sacudirlo, quitarlo y poner un nuevo corazón. Porque esto es la obra de Dios. Para que una persona se arrepienta, primero su corazón tiene que haber cambiado. Y vuelvo y insisto, un pecador practicante por su propio medio no puede cambiar su corazón, ni puede cambiar su inclinación hacia Dios. Él está inclinado hacia el mal y deseará siempre hacer el mal, a menos que Dios intervenga en ese corazón.
Cuando Dios interviene, se hace presente el arrepentimiento. Y esto hace que el arrepentimiento sea el producto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Sí, amados hermanos, es la persona del Espíritu Santo quien regenera al pecador. Es el Espíritu Santo y solo Él en la Trinidad el que hace la nueva génesis, hace un nuevo comienzo. La génesis del corazón proviene de Dios. Así que si usted hoy está inclinado a adorar, si fue movido en su sensibilidad espiritual y lloró y se estremeció mientras adorábamos a Dios, eso no viene de usted. Si usted hoy es tan sensible a tal punto de adorar a Dios, es porque Dios un día, por medio de la persona del Espíritu Santo, cuando usted tenía un corazón entenebrecido, oscuro, lleno de maldad y de pecado, entró en su corazón y le dio vida. Si no hubiera sido imposible. Por eso, creer que usted con consejo va a cambiar una vida, tiene el mismo corazón. Solo hay un solo ser que tiene el poder para regenerar un corazón, y es el Espíritu Santo de Dios. La génesis que proviene de Dios permite al hombre nacer de una simiente nueva. Cuando el Espíritu Santo opera el milagro de la regeneración del corazón, el ser humano cambia de su naturaleza común, cambia de su naturaleza natural, de su vida natural, de su condición carnal, y se convierte en un hijo de Dios por medio de Cristo. Juan capítulo 1 versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que engendra esa nueva naturaleza en el corazón de ese ser que antes estaba fuera de la familia de Dios. El hecho que usted se haya arrepentido y el hecho de que usted hoy siga a Cristo es una obra de Dios, Él y usted. Ahora bien, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, Él nos da nueva vida espiritual. Y por eso antes estábamos muertos. Antes, y déjeme decirle, antes de que usted fuera realmente cristiano, no importa si usted nació en una familia cristiana o no, todos los salvos necesitan ser regenerados. Y no se trata de algo que usted haga o merezca. Es un acto de gracia de Dios. Y Él regenera a quien salva, y Él salva a quien eligió. Y nadie puede acusar a Dios de injusto. Él puede salvar del mar de perdidos a quien Él desee, y eso se llama gracia. Y por gracia somos salvos. Dios no quiere que nadie perezca, no es la voluntad del Señor. Sin embargo, Él ha extendido su gracia, y Él es misericordioso para quien es misericordioso, y Él será clemente para quien Él quiere ser clemente. En Efesios capítulo 2 verso 1, acompáñenme por favor, se nos dice: y Él, ¿quién es el responsable? ¿Quién es ese Él? Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo así? Si yo estaba vivo. No, parecía que estaba vivo. Mire, todas las personas que no son cristianas, no importa si son musulmanes, no importa si son budistas, no importa si son romanistas, no importa qué tipo de religión practiquen, están muertos sin Cristo. Sus corazones mueren.
No importa si ríen, no importa si parece que tienen una vida feliz, no importa si caminan, no importa si corren, no importa si comen, no importa lo que hagan, están muertos. Y así éramos nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Comprendemos, iglesia? El hecho de que usted pueda hoy estar aquí, que en la mañana haya tenido el deseo de venir, el hecho de que usted pueda levantar sus manos al cielo y escuchar una hora de mensaje, de palabra tras palabra, verso tras verso, es la obra de Dios. Él le dio vida y usted tiene vida. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.